Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Muchas gracias a todos por el tiempo. Eh, Les voy a estar contando un poco la experiencia que desarrollamos con IoT y un poco mi experiencia de lo que fue desarrollar eso. Acá hay un poco más de mi perfil. Yo soy ingeniero en electrónica de la UTN. Estuve mucho tiempo en investigación y desarrollo en campos como petróleo o defensa y trabajo con tecnologías más bien de bajo nivel, ¿sí? Y la charla que les voy a dar no pasa por la tecnología, pasa más por la experiencia de usuario y un poco lo que fui recolectando de este proyecto, ¿no? Entonces, la charla está dividida en dos partes principalmente, una parte más institucional para contarles cómo es que trabajamos, cómo es que abordamos los proyectos desde Globant, y por otro lado, para contarles cómo fue la experiencia justamente, ¿sí? Entonces, una de las preguntas que normalmente cuando estamos trabajando desde lo que es IoT, más desde el abordaje de la electrónica, todo el mundo, toda la gente que viene del mundo de la electrónica, normalmente no pensamos en el usuario, sino pensamos más allá de las cuestiones más prácticas por ahí de ergonomía o de seguridad eléctrica, no pensamos mucho en el usuario y cómo interactúa con, con la solución que estamos desarrollando, cuál es la experiencia que estamos tratando de generar para ese usuario, ¿sí? La experiencia en líneas generales, ¿no? Desde que comienza, desde que quiere usar la solución, hasta que recibe a cambio, ¿no? Entonces, el desarrollo que hacemos normalmente desde la electrónica, el abordaje que hacemos de la electrónica es 100% acotado al dispositivo, ¿no? Entonces el usuario para nosotros no pasa a ser más que por cuestiones de seguridad una resistencia a tierra, ¿no? Entonces, el abordaje que tratamos de hacer desde Globant es completamente distinto, porque en Globant trabajamos de otra manera, ¿sí? En Globant estamos tratando de buscar y poner al usuario como el centro de la solución, ¿sí? Todo lo que el usuario quiere, todo lo que el usuario necesita para que la solución funcione, es el centro de atención, ¿sí? Entonces, primero les voy a contar un poco de Globant, por qué Globant, cómo cae Globant a lo que es IoT, porque no sé si conocen todos, pero Globant es principalmente una empresa de consultoría de servicios IT, desarrollo de software. Por lo menos comenzó así, hace ya casi 18 años, que empezó con 4 fundadores, fue creciendo, en el 2006 fue que firmó su primer contrato con Google. Esto fue novedoso porque fue una de las primeras compañías con las cuales Google decidió tercerizar trabajos, es decir, hizo un outsourcing de trabajo que normalmente venían trabajando internamente, y la primera compañía que eligió para hacerlo fue Globant. Entonces, ese fue uno de los puntapiés iniciales para dar el crecimiento de la compañía, así como también eventualmente fue cotizada en Bolsa de Nueva York, y así fue que fue creciendo de manera orgánica o de manera inorgánica, comprando otras compañías para expandir su área de cobertura. Y hoy en día es que estamos en 18 países y en 35 ciudades distintas, ¿sí? Tenemos alrededor de 20.000 empleados en todo el mundo. Como pueden ver, estamos desde Singapur, India, gran parte de Europa y casi todo el continente americano, ¿sí? Eh, Esto lo que nos permite es entender el contexto de distintas personas, poder captar el talento de distintas personas en distintas partes del mundo, ¿no? Porque eh, esta cuestión del trabajo remoto hoy en día cada vez es más factible. Los que venimos del mundo de la electrónica, por ahí tal vez nos llama un poco la atención el hecho de necesitar los dispositivos y estas cuestiones de laboratorio, pero aún así es que logramos hacerlo, ¿sí? Hoy en día la cartera de clientes de Globant abarca todo el espectro desde cruceros, bancos, tenemos compañías como Rockwell Automation que fabrican PLCs, ¿sí? Tenemos equipos que desarrollan medios de pago, ¿sí? Entonces podemos trabajar en muchas soluciones distintas, ¿sí? La gente que trabaja en Globant tiene las capacidades desde lo que es la parte de tecnología como la parte de negocios, toda la parte operativa, toda la parte de estrategia de mercado, ¿sí? Entonces, por eso es que la compañía se estructuró de esa manera, ¿sí? La compañía está basada en varios pilares, ¿sí? Tenemos la parte que tiene que ver con las experiencias, la parte que tiene que ver con negocios, la parte que tiene que ver con cultura y el desarrollo ágil de las soluciones, ¿sí? Pero principalmente de lo que vamos a estar hablando es de experiencia y de tecnología, ¿sí? Porque así como eh, existen distintos estudios, está el estudio de IoT, que es del cual provengo yo, ¿sí?
Entonces, el punto donde convergen estas cosas, los clientes y los estudios, es lo que denominamos pod, ¿sí? Tenemos esa estrategia, esa estructura normalmente denominada matricial para trabajar, ¿sí? En la cual un pod de trabajo es un grupo constituido por gente de distintos estudios que se abocan a un proyecto específico, ¿sí? Esto lo que nos permite es crecer de manera orgánica dentro del desarrollo de un proyecto, ¿sí? Porque termina siendo una suerte de colectivo hop-on, hop-off, en la cual un pod se constituye, se va sumando gente en función de las necesidades actuales del proyecto. Por ejemplo, el proyecto arranca con gente que tiene que ver más con estrategia de negocios, por ahí algunas cuestiones de arquitectura, de tecnología y desarrollo de la experiencia del usuario. Y en la medida que ese proyecto va avanzando, se va sumando gente que tiene que ver más con el desarrollo propio de esa solución, ¿sí? Entonces ese modelo lo que nos permite es crecer orgánicamente, esos pods se pueden separar en distintos grupos de trabajo y así la gente va rotando dentro del mismo proyecto, misma cuenta, o puede ir cambiando de proyecto, ¿sí? Como bien les mencionaba, Internet de las Cosas es uno de los uno de los estudios que constituyen Globant, ¿sí? Y principalmente lo separamos en dos principales prácticas. Una que tiene que ver con todo lo que es el desarrollo de Edge Computing y otra que tiene que ver todo lo que es la integración de plataformas de IoT. Bien, el estudio surge dentro de Globant como una necesidad puntual, ¿sí? Originalmente nosotros veíamos que hay muchas compañías que tienen muchísimo expertise en lo que es el desarrollo de soluciones de software y hay muchísimas compañías que tienen muchísimo expertise en lo que es el desarrollo de hardware, ¿sí? Y siempre notamos que hay una cierta fricción entre ambos mundos, ¿sí? Que la gente más abocada al software no sabe conectarse o comunicarse con los dispositivos de la mejor manera, y de la forma que la gente que está más abocada al desarrollo de hardware no tiene las mejores herramientas para poder desarrollar soluciones escalables, ¿sí? O soluciones que sean fácilmente integrables. Y tampoco tienen el conocimiento de la experiencia de usuario para hacer una buena solución integradora, ¿sí? Entonces, nosotros decimos siempre que IoT es el puente entre el mundo digital y el físico, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros siempre, desde IoT, es que podemos brindar información para todas las áreas de inteligencia artificial o Big Data, ¿sí? Funcionamos como ese puente. Ahora, yendo un poco más al tema que quería contarles, es cómo abordamos el caso de IPF, ¿sí? El caso de IPF, no hace falta que les presenten en Argentina quién es el cliente de IPF, es una de las compañías de petróleo más grandes del país, y lo que nos presentó a nosotros fue una premisa de trabajo, ¿sí? Lo que nos presentó fue la idea de sumar valor a la experiencia de sus clientes en el paso por la estación, ¿sí? Entonces, es una propuesta, una premisa muy amplia, ¿sí? Porque el cliente por la estación pasa, normalmente carga combustible y se va, ¿sí? Entonces hay que buscar los distintos puntos en donde atacar ese cliente para poder mejorar su experiencia. ¿Cómo lo mejoramos? Y entonces, la principal, esta es la pregunta que nos hacemos, ¿cómo desde la tecnología es que podemos atacar eso? ¿No? Entonces empezamos a ver los tres pilares en los cuales se basa una solución, ¿no? Tenemos la parte de la viabilidad propia de la solución, ¿sí? Tenemos la factibilidad técnica y después la cuestión del deseo humano, qué es lo que quiere el usuario, ¿sí? Desde la parte de viabilidad siempre se habla de la parte técnico-comercial, ¿sí? Que la solución sea económicamente viable, que pueda cambiar el modelo de negocio con el cual estamos trabajando, ¿sí? Así como también la factibilidad técnica implica que realmente sea viable desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista de arquitectura de la solución, que sea posible de llevar a cabo, ¿sí? Y lo más importante que nos trata de abordar la experiencia de usuario es el deseo, ¿sí? El usuario final, entender las necesidades que tienen todos los usuarios y los colaboradores que intervienen en esa situación, en ese intercambio, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos sumar ese valor? ¿Sí? La pregunta se separa en dos partes, ¿no? Porque realmente tenemos que primero pasar por las distintas etapas, ¿sí? De esta solución, de esta premisa de trabajo, lo que surgieron fueron dos proyectos inicialmente. Uno que está 100% relacionado con el desarrollo de una aplicación mobile, una mobile app, que se desarrolló para IPF,
en la cual se podía sumar puntos, se cambió el sistema de puntos Service Club, se migró todo a la aplicación, se empezaron a dar descuentos y se pudo empezar a hacer todo un seguimiento más fino de los usuarios, ¿sí? Pero esa parte no suma a la experiencia de IoT. Entonces, nosotros tuvimos que empezar a acercarnos, ¿sí? A ver cómo es la vida en la estación de servicio, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? O sea, ahí estoy yo junto con una de mis compañeras en una de las estaciones donde fuimos a hacer pruebas. Imagínense que la gente de UX se puso en la piel de los empleados de playa, de los playeros que sirven combustible, desde el equipamiento que usan, las medidas de seguridad que tienen que llevar, ¿sí? Así como también se empezaron a llevar talleres de ideación. Acá estamos con toda la gente de negocio, ¿sí? Por ejemplo, en una de las estaciones de servicios en las cuales se usaba para estas pruebas, en la cual se empezaron a hacer talleres de ideación, ¿sí? Es importantísimo esta parte porque fíjense que el negocio va a sufrir modificaciones a partir de una solución, ¿sí? Cuando uno agrega algo a un ecosistema, termina afectándolo, ya sea porque agrega un nuevo dispositivo, porque agrega un nuevo método de autentificación, y imagínense que en una estación de servicio el proceso de carga y de combustible es crítico, es básicamente el núcleo más duro de su negocio, ¿sí? Por eso es que hay que atraer gente de distintos sectores. No, no importa solamente la visión de la gente de negocio. La gente que va a terminar usando la solución es importante. La gente de acá interactuar con esa solución, ¿sí? Así es como fuimos viendo el ecosistema tal cual existe, como les mencionaba. Tienen distintas soluciones. El ambiente tiene sus cuestiones de restricciones, sus cuestiones de seguridad, sus cuestiones de comodidad, ¿sí? Entonces, volviendo a la premisa, sumar valora la experiencia de sus clientes por el paso de la estación, nos dimos cuenta que una de las partes más importantes era el colaborador que interviene en esa experiencia, ¿sí? En este caso, el vendedor de playa, ¿sí? Donde se genera un vínculo directo con la marca de la compañía, con YPF, porque la cara visible de YPF terminaba siendo quien te sirve el combustible, ¿sí? Y eso es lo más importante, o sea, porque realmente el que pone la cara de la compañía hacia el cliente termina siendo ni más ni menos que la persona que te sirve el combustible. O sea, uno puede establecer un vínculo con el cliente a partir de la aplicación móvil, pero el vínculo humano se termina generando solamente con el vendedor. Entonces, a partir de esto es que nosotros vimos que brindar a los vendedores de herramientas para su empoderamiento era para, lo que íbamos a lograr era potenciar su relación con el cliente, ¿sí? A partir de esto es que nosotros volcamos el punto de investigación o el foco de esta iniciativa de IoT en el vendedor 100%, ¿sí? Entonces lo que notamos principalmente es que el vendedor tenía necesidades de información, ¿sí? El vendedor se encontraba en la playa y normalmente no sabía cuáles eran las promociones del día, no sabía con qué bancos había descuentos, no sabía cuánto eran los topes máximos. Entonces, esa era una falencia en la cual en la comunicación que se establecía entre el cliente y el vendedor fallaba, ¿sí? Otro problema era la motivación. No había manera de seguir el rendimiento individual de cada uno de los vendedores de playa. Entonces, eso hacía que los vendedores estén más desmotivados, ¿sí? Y otra parte importante era la medición. Para incentivar esa motivación, ¿sí? Poder detectar quienes tenían un mejor desempeño dentro de un turno, dentro de una banda horaria, ver cómo se comparaban o mismo los tiempos de carga, quiénes eran, perdón, quiénes eran los que más rendían durante ese mismo turno para justamente fomentar la motivación. Entonces, a partir de eso es que se buscó darle estas herramientas a los vendedores, ¿sí? Los pilares de la solución fueron darle autonomía al vendedor, ¿sí? Para que pueda tener su identidad, para que sea el protagonista del paso del cliente por la estación, ¿sí? Les pudimos dar herramientas de comunicación para que tengan información disponible todo el tiempo para que vean cuáles son las promociones y puedan establecer otro diálogo con el cliente, ¿sí? Entonces, volviendo a los factores de los que hablábamos para la adopción y la escalabilidad de la solución, ¿sí? Lo que terminamos viendo es que para que la solución sea deseable tiene que ser fácilmente adaptada por los vendedores, ¿sí? Uno no puede imponerle una herramienta porque si
no cumple con sus deseos, el usuario no lo va a terminar usando o va a pasar a ser un estorbo. Entonces, lo que no queríamos era justamente entorpecer el ciclo de carga, todo el ciclo comercial que se ejecuta desde que el vendedor te recibe la llave para cargar el combustible, ¿no? Entonces, los otros aspectos que tuvimos que ver que están más del lado técnico-económico era que sea una solución económica y fácilmente reemplazable, que sea escalable, ¿sí? Eso pasa porque los clientes de YPF, en este caso las estaciones de servicio, ¿sí? Las estaciones de servicio tercerizadas, tienen que poder acceder de manera económica a esa solución. Porque de nada les servía a YPF que desarrollara una solución que sus clientes mayoristas, las estaciones de servicio, no quisieran acceder. Y por último, la factibilidad técnica, que no solo habla de las cuestiones de arquitectura de la solución, sino habla de la seguridad y el contexto de la estación, ¿sí? Porque todos sabemos que en la estación hay concentraciones de gases de combustible, no se puede usar celulares, entonces eso limita, por ejemplo, la transmisión de señales de RF. Y por último, la facilidad de la instalación, porque eso también impacta en el aspecto económico de la solución en sí. Con estos pilares y con esas ideas en mente es que desarrollamos la solución, que acá les estoy mostrando brevemente. Por un lado teníamos la aplicación, como les mencioné, que esta es una aplicación para el jefe de estación en la cual le permitía mostrar en paneles instalados en la playa las distintas promociones que estaban habilitadas por ese día. ¿Sí? Eso facilitaba la información accesible para los vendedores. Y por otro lado generamos el lector RFID que se instaló en cada uno de los surtidores para que con su pulsera el vendedor pudiera identificarse, ¿sí? Cuando una vez que el vendedor pasase su pulsera por el surtidor, por el lector, este mismo iba a ser reconocido, el panel iba a mostrar su nombre, y esa fue la ideación, básicamente. Ahora, pasamos a la etapa de probar, ¿no? Porque hasta ahora hablé de todo lo que fue el desarrollo conceptual, de cómo acercarnos, de cómo nos acercamos a la estación, cómo fuimos entrevistando y recuperando información de todos los agentes que intervienen en el proceso del cliente. Y por último empezamos con la parte de prueba, ¿no? La parte de prueba es el proceso que más estamos familiarizados, no estamos hablando ya de prototipado, ¿sí? Nosotros estamos no solo desarrollando un producto, sino que vamos a estar modificando el modelo de atención y el servicio core comercial, como les decía, de una empresa a gran escala. Estamos atacando el punto más fuerte de la solución. Entonces, es crucial hacer pruebas de tecnología, ¿sí? Hay que testear la experiencia. Uno no puede llegar a la estación, instalar una solución y esperar que todo salga andando bien. Por eso la parte de prototipado, la parte de las pruebas, es que nos sirvió para ir validando eso, ¿sí? Entonces nosotros fuimos a una estación de servicio que se usa para este tipo de pruebas, en la cual fuimos instalando los dispositivos, ¿sí? Fuimos instalando los dispositivos en la medida que desarrollamos los primeros prototipos, y esto viene acompañado de la mentalidad de fail fast, ¿no? Esto que nos dice que para llegar a una buena solución uno tiene que primero encontrarse con los errores más rápido, ¿sí? Por eso es que pudimos llegar con una solución de prototipado rápida. De hecho, los primeros lectores estaban impresos en 3D, que imagínense qué tan rápido lo hicimos que el diseño de las carcasas lo hicimos para optimizar el tiempo de impresión, ni siquiera pensando en una cuestión 100% estética, optimizar el tiempo de impresión para poder llegar lo antes posible con el prototipo que hicimos a la estación de servicio, ¿sí? Eh, y con los primeros dispositivos que fuimos instalando en la estación de servicios, que fuimos encontrando esos puntos de dolor que la propia solución tenía para los usuarios que estábamos siendo evaluados, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, cómo se veían algunos de los lectores instalados en los surtidores. Bueno, técnicamente no estaban en los surtidores, estaban en el mueble donde tienen toda la parte comercial, por una cuestión de seguridad. Pero con ese lector instalado, los vendedores podían ir, identificarse, con eso desbloqueaban el surtidor y a partir de eso se seguía haciendo el seguimiento de la venta que ese vendedor estaba haciendo para levantar métricas desde los tiempos de carga, el porcentaje de combustible premium que servía cada uno de los vendedores. Y de esa manera es que la solución fue avanzando. Acá, de vuelta, estos son distintos momentos, distintos puntos en los cuales hemos ido interactuando con los
con los distintos agentes, porque no solamente teníamos que hablar con los vendedores, teníamos que hablar con la gente del turno para ver cómo iban adoptando la solución, qué respuesta teníamos de los usuarios finales. Y así es que fuimos perfeccionando nuestro modelo de desarrollo, ¿no? Porque, como bien dije, Globant no es una compañía de hardware ni de soluciones IoT, somos una empresa que se dedica más que nada al desarrollo de servicios, ¿sí? Entonces, nuestro prototipo estuvo muy bueno para avanzar con las pruebas de campo, para validar la experiencia de usuario. Entonces, a partir de eso es que nosotros pudimos hacer la ideación, llegar al prototipo, pero en algún momento nosotros tuvimos que salir a buscar un fabricante, una tercera parte, que se encargue de la solución definitiva, ¿sí? Mientras tanto, o sea, y eso quiere decir que nuestro desarrollo se parte en dos. O sea, tenemos por un lado el desarrollo de la solución final de hardware y seguir trabajando en la integración de los servicios, la evolución continua, ¿sí? Por eso es que nosotros nos basamos nuestro modelo en asociarnos con gente que pueda fabricar eso una vez que nosotros ya definimos cómo tiene que ser el hardware, cuál es la experiencia que se espera, porque por ejemplo, las luces fue un detalle muy importante, o mismo el acercamiento de la pulsera, ¿sí? No sé si vieron las fotos antes, pero los vendedores de playa están con camperas muy grandes, entonces el alcance del NFC o el RFID era crucial. No tenían que esperar el contacto franco entre la pulsera y el lector, sino que tenían que permitir un contacto un poquito más lejano. Las luces tenían que ser visibles a plena luz del día porque no siempre están bajo techo. Entonces, toda esa información que fuimos recolectando durante la ideación y el desarrollo de nuestro prototipo es información que le pudimos transferir a otro fabricante. Y a partir de eso decirle, ok, necesitamos un dispositivo que cumpla con estas expectativas. El desarrollo de la arquitectura y los distintos dispositivos que interactuaron fue parte concebida por nosotros en esta etapa de prototipado. O sea que la arquitectura de la solución y cómo una arquitectura Edge que facilita y que tiene que ser de tiempo de respuesta crítica, así como bien decía Gabriel de Google, hay cuestiones que necesitan una respuesta en tiempo real. Uno no puede esperar que si el usuario de la playa pasa la pulsera, haya una comunicación a través de Internet para habilitar ese surtidor, ¿no? A partir de eso es que se desarrolla la arquitectura de la solución con distintos dispositivos que interactúan entre sí, todos instalados en la playa, y de esta manera también tenemos una arquitectura resiliente, ¿no? Porque tampoco podemos esperar que la operación en la playa se corte solamente porque no hay internet, ¿no? Entonces, todos esos aspectos fueron metidos en el desarrollo de la solución, en la arquitectura, para poder hacer la transferencia concreta a un fabricante, ¿sí? Entonces, una vez que la etapa de pruebas y experimentación ya termina, ¿sí? Empieza lo que es acompañar la evolución, porque si bien sabemos que una solución tiene que ser perdurable en el tiempo y tiene que ser escalable a distintos contextos, o sea, y esta es la parte ya que todos conocemos, ¿no? La parte más que tiene que ver con la evolución de la solución. Acá, por ejemplo, estamos toda la plantilla, todo de la Lucila, la estación donde se hizo la prueba pilota, estos fueron todos los empleados de la estación, desde los playeros hasta los jefes de turno, hasta la gente que interviene en la estación completamente, concretamente del área de negocio, en el lanzamiento de la solución, ¿sí? Y estos son los otros aspectos que también hacen a la solución, ver realmente, recoger ese feedback, ¿no? Porque una vez que nosotros lanzamos esa solución, nos acercamos de vuelta a los vendedores de playa para preguntarles cómo había sido su experiencia, cómo venían, qué cosas iban encontrando, porque la evolución continua sigue existiendo después. Una vez que ya lanzamos la solución a la calle, la evolución continua existe, es algo que nosotros tenemos que ir desarrollando y mejorando. El hardware obviamente no lo podemos evolucionar, salvo que lo cambiemos, pero toda la experiencia de usuario normalmente se centra en cómo interactúan esas partes, ¿sí? Y eso normalmente es maleable, ya sea por actualizaciones de software, por actualizaciones de firmware, y esos son aspectos que después se siguen controlando en la evolución posterior de la solución, ¿sí? Ahora les voy a contar un poco más de algunos datos de la solución para que vean los tiempos que manejamos, ¿no? Imagínense que el proyecto arrancó el 17 de octubre del 2017, ¿sí? Toda la etapa de investigación, toda la parte que tiene que ver con la experiencia de usuario, toda la parte que mencioné como acercarse, ¿sí? Acercarse a los vendedores de playa. Y fíjense que 5 meses después iniciamos con
el desarrollo de la prueba de concepto, ¿sí? 5 meses después empezó el equipo de IoT a trabajar, y 3 meses después o 4 meses después aproximadamente, de desarrollo, llegamos con la primera prueba piloto de una estación de servicio. Es decir, después de 5 meses de investigación, llegamos a una prueba piloto en una estación de la cual empezamos a nutrir nuestra solución, ¿sí? Empezamos a desarrollar nuestra solución, empezáramos a encontrar los primeros feedback que fuimos recibiendo de nuestros usuarios, los vendedores de playa, y fíjense después, en octubre de ese año, llegamos a la segunda estación para seguir con el piloto, por unas cuestiones que tenían que ver más con aspectos técnicos de la arquitectura de redes y aspectos muy específicos de cómo se manejan las distintas estaciones de servicio, y ese mismo mes caímos una tercera estación de servicio, ¿sí? Unos meses después es que empezamos la fabricación industrializada. O sea, fíjense que todo el tiempo que nos llevó construir una solución que fuese apropiada para los usuarios finales. Pero en marzo comenzó la fabricación industrializada, es decir, terminó el KT del Knowledge Transfer con los fabricantes, consensuamos con los fabricantes cuáles iban a ser los entregables entre ellos, de nosotros y hacia ellos, cuáles eran los protocolos de comunicaciones esperados, y en noviembre del 2019 empezó la campaña de instalación, ¿sí? Obviamente estos números le fueron impactados un poco por el COVID, básicamente, porque hubo que poner un parate a las estaciones de servicios, a las instalaciones en estaciones de servicio, pero actualmente estamos en 145 estaciones de servicio implementadas, tenemos 2.400 empleados que usan la solución, hay casi 1.200 surtidores dados de alta. Un dato curioso, la estación con más surtidores tiene 24, ¿sí? Y los paneles de información, fíjense que no son tantos, en realidad llegaron a ser 480. Eso es algo que fuimos recolectando a través del desarrollo de la solución y de las primeras pruebas pilotos, que por ahí el concepto del panel, si bien en concepto fue muy bueno, a los usuarios finales no les impactó tanto, entonces por eso la adopción no fue tan grande. Ahora, lo más importante de esto, fíjense que yo de vuelta tengo un perfil muy técnico, vengo de ingeniería electrónica, trabajo con herramientas de muy bajo nivel y les estoy hablando de otra forma de trabajar, ¿sí? Otra forma de trabajar en la cual yo era un poco escéptico, sinceramente, sí, pero es importante porque uno siempre, desde el punto de vista de tecnología, trata de ofrecer, no sé, tal vez la mejor solución de comunicación de RF, el mejor microcontrolador, pero cuando uno empieza a escuchar al usuario final, se da cuenta que esas cosas no importan, porque realmente al usuario final no le importa si el checksum fue calculado con una función recursiva para que dé bien o que el procesador tiene una unidad de punto flotante. La verdad que no le impactan en nada esas cosas, ¿sí? Pero fíjense esto que me impactó muchísimo, escuchar a uno de los vendedores de playa del turno noche, que me dijo, la solución me viene muy bien. O sea, porque realmente a la noche puedo estar tranquilo de que nadie pueda usar el surtidor sin que yo esté preocupado, ¿sí? Entonces, ese es el cierre que quería darles, ¿no? Porque realmente el usuario, poniéndolo en el centro de atención de todo el desarrollo, los aspectos tecnológicos obviamente importan porque hablan de la viabilidad técnica, de la viabilidad comercial, pero el usuario en el centro es el que hace que toda la arquitectura tenga sentido, desde que el vendedor pueda seguir vendiendo por más que no haya internet, o desde esto que nunca hubiera sido contemplado, y desde mi punto de vista tecnológico jamás se me hubiera ocurrido que una persona esté más relajada porque no tiene que estar prestando atención que nadie se sirva combustible en medio del turno noche, ¿no? Así que eso fue un poco lo que les quería mostrar desde lo que es el desarrollo de IoT 100% desde la experiencia de usuario. Así que muchas gracias a todos por el tiempo. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en consultarme. Pueden contactarme por cualquier otro medio. Está mi correo al principio o pueden buscarme por LinkedIn. Así que nada, muchas gracias por el tiempo a todos.